Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Mujica, saben que soy sacerdote de la Iglesia Católica, este es su canal, Padre Carlos Mujica. Bueno, resulta que ya pues, hoy domingo ya pues haciendo unas prácticas por ahí, ya regresando a la parroquia me encontré con ella, que es de la Iglesia Adventista, y me pidió por favor que la llevara hasta cerca de su casa. No, pues no tan cerca, pero pues sí, somos amigos. Yo a ella la conozco, es una buena persona, de verdad. De los pocos evangélicos que uno ve, me parece que ella es verdadera cristiana, me parece que es una persona como de bien, y pues queremos hacer un diálogo pues muy cortico, no es que sean 2 horas. Entonces estamos ahí. ¿Cómo es tu nombre? María del Carmen. María del Carmen. ¿Y hace cuánto eres de la Iglesia Adventista? Yo nací en la Iglesia Adventista. Bueno, ella nació en la Iglesia Adventista y fue bautizada. Sí, a los 12 años. A los 12 años fue bautizada bajo la fórmula trinitaria, ¿sí se acuerda? ¿En agua, fórmula trinitaria? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exacto, y en agua. Sí, por inmersión. Por inmersión, bien, el bautismo por inmersión. Entonces, y la intención de perdonar los pecados, ¿tú crees que el bautismo perdona todos los pecados? Más que el bautismo es el arrepentimiento y como la entrega que uno hace a Dios de rechazar la antigua vida y tener una vida nueva en Cristo. Exacto, pero entonces el bautismo marca un antes y un después en el cristiano. Sí, claro. Pero entonces en el mismo acto de bautizar se borran los pecados. ¿Tú crees que borran los pecados? Sí. Ah, bueno, entonces ahí, según esa explicación que ella nos da, podemos decir que ese bautismo la injerta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es un solo cuerpo. Prácticamente, porque en el momento en que yo me bautizo, sello mi pacto con Dios de que renuncio a mi vida pasada. Exacto. Y me comprometo a creer lo que ya sé o lo que ya me enseñaron, porque Exacto. Si me comprometo con algo es porque sé a qué me comprometí. Bien, a vivir como un buen cristiano, un verdadero. Y bueno, y una pregunta, María, y los pecados cometidos después del bautismo. A ver. ¿Hay pecados cometidos después del bautismo? Sí, claro. ¿Y cómo los borramos? ¿Cómo es allá en tu congregación? ¿Cómo es el tema de los pecados cometidos después del bautismo? Ajá. El bautismo, yo me convenzo de que la vida que llevo, pues, no he aceptado a Cristo. Entonces me bautizo, quiere decir acepto a Cristo Jesús como mi Redentor y como mi Salvador. Exacto. Y después del bautismo, eso. Y después de esa vida que uno sigue, uno comete pecado. Claro que sí. Obviamente todos los días uno le falla a Jesús. Fallamos a Dios. Pero hay un bautismo que en el momento en que nosotros nos bautizamos, también recibimos nosotros el bautismo del Espíritu Santo. Sí. ¿Qué quiere decir? Cristo Jesús, si yo voy a Él, me perdona. Lo importante es que en el bautismo yo renuncié a muchas cosas, por lo menos. Si yo vivía en adulterio, después del bautismo no puedo seguir haciendo eso. Sería que yo me bauticé sin convencerme de lo que creía. Sí. Pues entonces la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia encontramos que los pecados cometidos después del bautismo con solo arrepentirme se borran? ¿Hay algún texto que...? Pues dice en Primera de Juan, no me acuerdo bien la cita, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, cuando me bautizo, yo acepto a Jesús como mi abogado. Sí. Y de ahí en adelante, con ese abogado que yo tengo en el cielo, yo voy y me arrodillo y confieso mis pecados ante Él, y entonces Él borra mis pecados. ¿Y a qué lugar vas para arrepentirte? Después, pecados cometidos después del bautismo. No, voy a Él. O sea, me arrodillo en cualquier momento. Si en este momento. En la casa, en la carretera, en cualquier lado. Yo siento lugar. que debo pedirle perdón a mi Señor. Entonces yo simplemente me dirijo a Él y le pido perdón. Y por ejemplo, en la Biblia dice, en Juan 20:22, dice: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. O sea, por ejemplo, creo que la Reina Valera dice:
a quienes les remitan, los pecados les quedan perdonados, el que no los remitieres les quedan retenidos. Entonces, ¿tú crees que en ese texto eso nos deja a alguien con autoridad apostólica para remitir los pecados? Es decir, o sea, deja a alguien como intercesor. Sí. Pues ¿Tú crees que en ese texto, porque Jesús dice, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos? no es lo mismo, el mismo texto, lo que se atare aquí en la tierra será desatado. Ese está en Mateo 18, 20, por ahí en esa parte está. Bueno, nosotros en la Iglesia Católica, María, nosotros los pecados cometidos después del bautismo, nos acercamos a una buena confesión, al sacramento de la confesión, que borra los pecados cometidos después del bautismo. O sea, a quienes les perdonan los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Entonces, el sacerdote, nosotros decimos: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, por el ministerio de la Iglesia te concede el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese yo es de Cristo, ¿sí? ¿Tú qué piensas de esa absolución? ¿Es válida? ¿Tú crees que es válida? Atendiendo a que Jesús dice: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Incluso no sé si, creo que en la Biblia Reina Valera dice: a quienes le remitan los pecados les quedan perdonados, a quienes no se los remitan les quedan retenidos. ¿Tú qué piensas de esa? Bueno, ¿qué es lo que yo pienso? O sea, lo que yo creo más que todo es que pues no he encontrado en la Biblia un texto que me diga que Dios dejó en la tierra a un ser humano como intercesor por los mismos seres humanos. Listo, bueno, entonces Eso es lo que yo ahí tú no tienes la Biblia ahí en... Sí. Ah, bueno, ya tienes la Biblia. Pues no es la mía y no porque la dejé, pero es otra que no. Listo, María. Entonces vamos a buscar 2 de Corintios 5:18. 2 de Corintios 5:18. Vamos a buscarlo. Ella está leyendo de la Reina Valera. Sí, 95. Eso. 2 de Corintios 5:18. Y dice, y todo esto proviene de Dios, Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo, sí. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está. Y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. O sea, a unos hombres les dio el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? ¿Y Ajá. qué sigue después? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, o sea, en la cruz. Sí. ¿Qué No sigue? tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Nos encargó a nosotros. Ahí está, miren. De pronto el texto que ella pronto, pues, vamos a ver. Ahí dice: y nos encargó a nosotros. La palabra de la reconciliación. Ahí está, la palabra de la reconciliación. Ajá. O sea, nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó? Sí. La reconciliación. ¿Tú crees que ahí los apóstoles son ministros de la reconciliación? Claro ¿Según que ese sí, texto? al igual que nosotros, Exacto. al igual que todos, porque Bueno. nuestra misión es esa, Y- reconciliar a Dios con el mundo. Entonces, exacto. Entonces ya el texto que ella estaba, que pronto, pues no sé, ojalá le colme la expectativa, donde el Señor dejó encargados, ahí dice: nosotros somos ministros de la reconciliación, 2 Corintios Ajá, sí. 5:18 al 20. Entonces vamos a leer. Bueno, pero ¿tú crees que en ese texto Jesús dejó a alguien encargado de la reconciliación? Pues a todo aquel que conozca a Cristo Jesús. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo o el nombre de cristianos, somos como los mismos discípulos, solo que Jesús escogió a 12, bueno, a 11, y esos 11 fueron y hicieron más discípulos. Por eso dice: id y haced más discípulos. Listo. Bueno, entonces María, por ejemplo, tú hace rato decías que no había ningún texto y bueno, y con todo respeto, ahorita estás diciendo que son todos. Entonces, en fin... Bueno, pero todos los que predican y hacen la misma obra que los discípulos, o sea, no los que interceden por los pecados de otros. Cualquiera puede... Reconciliación quiere decir: yo voy y encuentro a una persona perdida en el mundo, le muestro la palabra de Dios y la llevo y la acerco a Dios. Esa persona en ese momento está reconciliándose con Dios. No quiere decir que yo le esté
diciendo, venga, yo le voy a perdonar sus pecados, o venga, yo esto. No. Quiere decir, yo la llevo a bueno, Dios, la exacto. llevo directamente a Jesús. ¿Quién Pero- es el único que puede? Él. Pero entonces, por ejemplo, ahí en 2 Corintios 5:18, ¿tú crees que hay ministros de la reconciliación? Pues Pablo dice que él es un ministro de la Eso. reconciliación. Y Pablo no estuvo con los 11. no Entonces, estuvo ¿cómo, con los 11, él fue Entonces, un ¿cómo- apóstol cómo a le- los gentiles. cómo le llegó a él ser ministro? ¿Quién le confirió ser ministro? Jesús mismo. ¿En qué momento? Pues imagínense, Jesús Sí, se hay lo un texto- encontró en el camino y bueno, toda la conversión que él tuvo. Pero ahí no, ahí solo le dijo que por qué me perseguías. Está el relato de la conversión. Sí, ¿Por qué me persigues? O sea, perseguía a los cristianos y decía, ¿por qué me persigues? Pero Exacto. entonces, si hay ministros de la reconciliación. sí, claro. Bueno, entonces, listo. Entonces, bueno, ahora miremos Hebreos 5:1. Vamos a leer Hebreos 5:1 de la Biblia Reina Valera. Hebreos 5:1. Bueno, por aquí está lloviendo. 5:1 dice. ¿Qué dice? Porque todo sumo sacerdote Porque todos somos sacerdote. es escogido de entre los hombres. Exacto, vea. O sea, hay sacerdote escogido de entre los hombres. Ajá, sí. Sacerdote, esa parte con los sacerdotes escogidos de entre los hombres. O sea que entre los hombres sí hay sacerdotes. Sí. ¿Y qué sigue esto? Constituido a favor de los hombres. Ahí está, constituido a favor de los Hombres hombres ante Dios. ante Dios. Vea, ¿tú crees que ahí en ese texto el sacerdote es el que está constituido ante Dios para la reconciliación? ¿Ahí qué sigue después? Ante Dios. Para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Ahí está, para que presente ofrendas y sacrificios. Entonces, si el texto dice, María, si el texto dice, por ejemplo, todo sacerdote es elegido entre los hombres, ¿tú crees que entre los hombres hay sacerdotes que son ministros de la reconciliación? Pues lo que pasa es que Según el texto. ahí está hablando de Jesús. Pero si Porque dice, Jesús fue tan débil y tan hombre y tan humano como nosotros. pero Jesús tiene pecados. No, Jesús no Entonces cometió vamos a leer pecados. lo que dice ahí. Después, usted dice que Jesús no tiene pecados, pero mire lo que dice ahí del sacerdote. ¿Qué sigue? Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, Exacto, ¿qué sigue? puesto que él también está rodeado de debilidad. Está rodeado de debilidades, o sea que no es únicamente Jesús, porque dice que está rodeado de debilidades. ¿Y qué más sigue? Dice, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados. Exacto, tanto por debe sí ofrecer, mismo ahí está, mire, debe ofrecer por los pecados como por sí propios. mismo. Ajá. Y después, ¿qué dice? Como también por el pueblo. También por los del pueblo. O sea, fijémonos que ahí no está hablando únicamente, o sea, el sacerdocio es el de Cristo, pero fíjense que el texto lo dice muy claro, que hay sacerdotes escogidos de entre los hombres para presentar ofrendas por los Pecados. pecados. O sea, ese es el sacerdocio de Cristo. ¿Tú crees que está bien ahí el texto de Hebreos? Está completamente bien. ¿Por qué? Porque Pablo les está haciendo un ejemplo a los hebreos de cómo No, era- Pablo no escribió la carta a los hebreos. Bueno, ese es un tema ahí, bueno, de bueno. autoría. Bueno, ¿y qué sigue después? Bueno, entonces, Listo. Sí. Bueno, entonces yo les cuento más o menos lo que pasa es que en Hebreos Pablo les está relatando como lo que había sido de la historia. Entonces, antes había sumo sacerdote, por ejemplo, Aarón sacrificaba el corderito que representaba a Jesús. Entonces todo el tiempo pasado del Antiguo Testamento hasta que vino Cristo, hubo sacerdotes en la tierra. ¿Por qué se dejó el protocolo? Si hoy en día todavía existieran los sacerdotes y existiera el corderito pascual, es decir, hubiera sangre, tendría que haber derramamiento de sangre. Entonces, quiere decir que eso hubiera pasado porque Jesús no hubiera venido todavía por primera vez. Pero como Cristo Jesús vino y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo Jesús murió en el templo, se rasgó el velo del templo. ¿Qué Sí. quería decir eso? Se acabaron los sacrificios. Se
acabaron. No más Los sacrificios Vino cruentos, los sacrificios cruentos. Exacto. Que implicaban derramamiento de sangre. Bueno, ahora yo le pregunto, por ejemplo, ¿usted cree que el corderito que mataban desde Adán, desde que Adán pecó, hasta que Cristo Jesús vino y murió en la cruz, ese corderito era capaz de llevar nuestros pecados? No, no era capaz. Que era un símbolo, ¿cierto? Era un símbolo, sí. Era un símbolo. Eso le dice la carta a los hebreos. 5, 6, 7 dice que esos corderos eran incapaces. Pero ¿tú crees que el sacerdocio fue eliminado o cambiado? Bueno, yo digo que en últimas el sacerdocio sigue. Eso, ¿y quién lo tiene? Sigue. Solamente que pues en unas iglesias pues se llama el sacerdote, en otras iglesias se llama el pastor, ¿Y cómo? En otras iglesias, bueno, yo no sé. Bueno, listo. Eso no tranquila. es un tema de discusión porque simplemente es el líder como de cada religión. Pero el sacerdote tiene... ¿Tú crees que el pastor adventista perdona pecados, el sacerdote? No, para nada. Ah, bueno, no, bueno, no perdona listo. pecados. No perdona pecados. ¿Y tú crees que el sacerdote de la Iglesia Católica perdona pecados? No, tampoco. Y bueno, entonces ahora le voy a hacer una pregunta. Ella dice que no, pero la Biblia en Hebreos 5, 1, que acabo de leer, dice, o sea, sí hay sacerdocio. O sea, y dice que el del pastor no, y bueno, listo, estamos ahí de acuerdo. Pero el sacerdocio de Cristo en el obispo o en el presbítero perdona pecados en nombre de Cristo. O sea, ¿cómo se confiere el sacerdocio? O sea, ¿cómo se confiere el sacerdocio? Pues bueno, yo no sé mucho del sacerdote. Lo que sí sé es que bueno, pues es, digamos, a mi líder, bueno, líder digo yo porque pues es el como que representa a la iglesia, se llama el pastor. En los católicos pues se llama el sacerdote. Listo. Pero si aquí un sacerdote tiene que pedir perdón por los pecados de otros, eso se llama una intercesión. Y el sacerdote lo puede hacer. Sí, claro, como yo el también lo pastor puedo no. hacer y el pastor también. Es decir, yo puedo pedir, Señor, por favor, ayúdale, perdónale sus pecados. Estoy intercediendo por él, pero no quiere decir que yo tenga la potestad de perdonar los pecados, porque yo misma necesito que Dios me perdone mis pecados. Ahora, si el sacerdote actúa en ese momento, por ejemplo, de ir y decir, bueno, alguien me confiesa los pecados a mí, pues será porque él se los confiesa a Cristo. ¿O bueno, cómo es? Bueno, listo. Entonces vamos a aprender cómo sabemos cuál es el sacerdote elegido por Dios. O sea, tenemos algo claro y es que si hay sacerdocio, que el sacerdocio no fue cambiado, no fue eliminado, perdón, fue cambiado. Está en Hebreos 7, 11, dice Pues el sacerdocio de Aarón fue cambiado y ahora es el de Melquisedec, pero Hebreos 5, que fue escrito en el año 75 al 80, sí dice, o sea, ¿por qué Pablo en el año 75, cuando no hay templo de Jerusalén, o sea, ya fue quitado, o sea, digamos, el sacerdocio levítico fue destruido en el año 70, digámoslo así, el sacerdocio, pues el lugar donde ellos se ofrecían los cultos, fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el emperador Vespasiano. Pero entonces, ¿por qué San Pablo 5? Bueno, San Pablo no, el autor de la carta a los hebreos no sabemos si es Pablo. Los estudiosos bíblicos dicen que no es Pablo. Entonces, ¿por qué San Pablo, el autor de la carta a los hebreos, por qué unos 5 o 10 años después de la destrucción de Jerusalén, por qué sigue insistiendo de que hay un sacerdocio que quita pecados? Porque en Hebreos 5.1 lo dice. Pues es una pregunta interesante. Sí, claro. O sea que para mí a lo que Pablo se está refiriendo es a la historia del pasado, lo que hacía el sacerdote en el pasado y lo que pasó a ser Cristo Jesús. Es decir, si existía o no existía sacerdotes en ese momento, eso no importaba. Lo importante es que Cristo Jesús fue el gran sumo sacerdote. Pero los sacerdotes del Antiguo Testamento eran elegidos por ¿cómo? ¿Cómo eran elegidos? Pues era una tribu especial, ¿no? Exacto, de padres a hijos. Exacto, sí, de generación en generación. Generación en generación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien, bien? Sí, señor, estoy echando un paseo. Ah, eso toca. Está muy bien.
¿Qué tal está la carretera? Eso, falta la línea amarilla por centro. Ah, listo. Ah, bueno, chao. Dave, pero usted me estuvo llamando. ¿Y dónde me lo encontré? Ah, gracias, ¿o yo? Yo le pague. Nos vemos, yo. Buen viaje, yo. Chao, chao. Bueno, y entonces esta pregunta es clave. En el Antiguo Testamento se pasaba el sacerdocio de padres a hijos. Pero ahí en Hebreos 5 dice elegido entre los hombres, no dice entre cada tribu. ¿Sí, sí ve ese detalle? ¿Qué piensa de ese detalle? Pues precisamente porque pues como Cristo fue hombre, porque de todas maneras aquí dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, está hablando de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, ser cristianos, confiando en Jesús. Pero entonces, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Sí. sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, y si a mí me dicen dónde está el trono de la gracia, pues yo digo en el cielo. Y allá quién está, Jesús intercediendo por mí, por ahora, porque llegará el día y que ya no lo hará. no, o sea, bueno, eso es otro tema de escatología. Ajá. Pero venga, María, o sea, es que decimos y sabemos que el sacerdocio levítico era de padres a hijos, de padres a hijos, de Ajá. hijos a nietos, bueno, sí, tal, Sí, tal, sí, tal, sí. tal. Ajá. Pero ¿por qué ahí en Hebreos 5.1 dice escogido de entre los hombres? Llamado, o sea, dice llamado. O sea, hay sacerdote llamado por vocación y no porque el papá lo sea como la tribu de Leví. ¿Tú crees eso? Pues bueno, lo que pasa es que Si quieres vuelva a leer Hebreos 5.1. sí, o sea, no, ahí Bueno, dice clarito. ¿qué dice? Porque todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres. Es hijos. escogido, Claro. entonces, ¿qué hizo? pero no es escogido de entre la tribu. O sea, ¿tú crees? Bueno, pero si, Ahí, ¿cómo entendemos eso? si Pablo o el que escribió la carta a los hebreos no quiere decir Dios escogió la tribu Leví de entre los hombres, sino que dice de entre todos los hombres, unos hombres fueron escogidos. Exacto, entonces sí hay otro sacerdocio. Y no todos los hombres porque, bueno, pues con todo respeto, tú decías que todos perdonan los pecados y yo, sí, pero dice escogidos de entre los hombres, hay unos sacerdotes escogidos de entre los hombres para ofrecer pecado, o sea, sí hay un sacerdocio, o sea, y no todos los tienen, y quienes tienen ese sacerdocio tienen que ofrecer por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, ¿cierto? ¿Tú Pues crees eso era eso? lo que se hacía antes. No, o sea, Antes de Jesús. sí, claro, el perdón de los pecados, pero la cualidad del sacerdocio obviamente es el de Cristo, pero la operación del sacerdocio y el recibir el sacerdocio era de padres a hijos y así, Sí, de generación en generación en generación. Pero aquí dice en Hebreos 5.1, el escogido entre los hombres, o sea, hay alguien elegido como sacerdote, escogido entre los hombres, pero no de la tribu, o sea que sí hay sacerdotes por vocación, ¿sí? Y no todos lo tienen. Como dice Hebreos 5.1, ¿tú qué piensas? Sacerdote por vocación. Bueno, hablando de sacerdote, pues sería lo mismo que hablar yo de pastor. Pero, Pues sí, cada quien tiene su vocación. Y eso Pero- lo dice a unos hizo obispos, a otro hizo, eso también lo dice Pablo, los dones que Dios da. bueno, el obispo y el presbítero, pero entonces tú aceptas que hay sacerdocio y que es por vocación y no es por herencia. Bueno, yo acepto que hay sacerdocio, sí. ¿Por qué? Para mí, ¿qué es un sacerdocio? Alguien que lidera, alguien que, Pero, pues, que exacto. lleva. ¿Cómo? Sí, pero sí perdona los Lo pecados. que no acepto es eso, que el sacerdote pueda perdonar los pecados. Pero si ahí O lo pueda dice, decir, vuelva a leer, vuelva a leer. O sea, tú dices que no acepta que perdona pecados, pero Ajá. mira qué dice ahí, Hebreos 5, que sí que es. O sea, que hace sacrificio. Si quieres léelos, de qué pena, María. Si quieres, Hebreos 5, Todo otra vez. Bueno, dice, por causa de la cual, o sea, de la debilidad, Sí. por causa de la cual debe ofrecer por los pecados. Por sus tanto propios por pecados, él ¿sí ve? mismo como por el pueblo. ¿sí ve que sí? Sí, exacto. O sea, él puede ofrecer Por los propios por él pecados. mismo
por sus propios pecados y por los del pueblo. Eso pueblo. era lo que hacía el sacerdocio antes y lo que ha hecho siempre. Pero no habla del de Leví porque si no diría ahí bueno, no importa, que puede fue ser que sea hoy elegido también. Bueno, Listo. vamos dando pasos. Sí, supongamos Listo. que hoy también, que hasta ahí siga lo mismo. Listo. Pero ya entonces, no son ¿cómo? sacrificios cruentos, sino es un sacrificio incruento. Tiene que haber sacrificio. ¿El sacrificio se acabó? Pues Cristo Jesús fue el fin del sacrificio, o sea, Sí. él se sacrificó. Bueno, ahorita vamos a ese tema, que entramos al tema de la Eucaristía, pero a ver, según Hebreos 5.1, dice, hay sacerdote elegido entre los hombres, y no es el de Leví porque es por herencia. ¿Tú crees que hay sacerdotes que perdonan los pecados? Según Hebreos 5.1 hasta el 4, creo. Pues no es eso lo que me dice aquí, o sea, que Vuélvelo a leer. ofrece, de Eso. pronto intercede, Exacto. es una cosa, pero que perdone pecados. En nombre de Cristo, pero entonces, ¿qué dice ahí? Pues ahí dice que ofrece por sus pecados y por los del pueblo. Exacto, listo. ¿Y qué sigue? Pero ofrece significa decir, como entregarle los pecados a él. Sí, exacto. Pero perdonar es otra cosa. Pero al Lo que perdona es ofrecerlos, Dios. volvamos a leerlo, Hebreos 5.1. Es que ya no le encuentro más. Porque todos somos sacerdotes escogidos entre los hombres y constituidos a favor de los hombres ante Dios. Ay, a favor de los hombres, o sea, es Sí. intercesor. Ajá. Sí. Y constituido a favor de los hombres ante Dios para que presenten ofrendas y sacrificio por los pecados. Ofrenda de sacrificio por los pecados, sí. Ajá. O sea, fíjense que si presentan las ofrendas y los sacrificios por los pecados, ¿sí son perdonados o no? ¿Tú crees que son perdonados? Si la misma Biblia lo dice, ¿tú crees que los perdona Dios al ofrecer los pecados? Bueno, No, sí, hay- o sea, sí, bueno, sí los perdona. ¿qué es lo que yo entiendo aquí? Si yo leo el contexto, en la parte anterior me dice que ya no tenemos otro sumo sacerdote que no sea Cristo Jesús intercediendo por nosotros. Pero Pablo, o bueno, el escritor de Hebreos, hace como hizo Jesús. Un padre tenía 2 hijos, una parábola, pero Pablo Lucas va 15:1, a ya, tomar... para el hijo pródigo. Sí, Pablo va a tomar el ejemplo de lo que se hacía antes. Pero bueno, pero ahí hay un sacerdocio que no es por herencia, sino por vocación. Bueno, pero tal vez porque... Y ofrece pecados, Tal ¿sí? vez porque él no dijo, o sea, no sé cómo lo interpretarán otras Biblias, pero tal vez porque él no lo dijo, lo escogió de entre los hombres a la tribu de Leví para que esa tribu fuera. Pero la tribu de Leví pues eran hombres normales, Sí. comunes y corrientes, solo que Dios eligió a hombres de entre los hombres, Exacto. a la tribu de Leví. O sea, no, pero no, porque es que estamos ahí ya cuando se escribió la carta a los hebreos ya se había destruido el Sí, templo de claro, Jerusalén. ya se había destruido el Entonces templo de no, Jerusalén, ya ese ni existían argumento- las tribus, eso Ya no sí. existían las tribus, entonces, Exacto. entonces no es escogido de entre las tribus, sino entre los hombres. Bueno, pero lo que yo entiendo aquí es que Pablo está hablando de Jesús como gran sumo sacerdote. Es decir, pero ya no- toma el ejemplo de lo que hacía el sacerdote en el tiempo de antes para darle a la gente cómo explicar qué es lo que realmente está haciendo pero Jesús tú en el crees que cielo. Jesús tiene pecados. No. Entonces, ¿por qué eso dice que aquí, ofrece por los propios pecados? Pues eso era lo que hacían en la tierra. No, pero no que ya la tribu de Leví ya... Pues ya no existía, pero ¿Por qué? Pablo toma ese ejemplo como lo hace Esteban. Sí ve que Esteban toma toda la historia del pueblo de Israel, sí. pero pues para enseñarle a la gente. Por eso, pero entonces, por ejemplo, ahí en Hebreos 5.1 dice, eligió entre los hombres, adiós, eligió entre los hombres, pero no, ¿tú crees que esa es la tribu de Leví? Porque la tribu de Leví no estaba. No estaba, pero Pablo hace una referencia a ese tiempo cuando se eligieron a la tribu de Leví de entre los hombres. Bueno, porque ellos ¿y también los eran sacrificios ofrecidos por la tribu de Leví perdonaban pecados? hombres. Eran un símbolo de Jesús. Por eso, pero perdonaban pecados. Pues ¿Sí o no? cuando por fe ellos sabían que sus pecados eran perdonados, que quedaban sin culpa. Pero si ahí dice que, si hace ratico dijimos que no perdonaba los pecados, no es la tribu de Leví entonces. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Y lo dice la misma carta a los hebreos. Lo que pasa Bueno, es que entonces ahí nos vamos a engrapar en el tema del sacerdocio, pero vamos a avanzar. Yo no quiero que te sientas en desventaja ni nada. No. ¿Tú o qué sea, pregunta? Hágame una pregunta. Bueno, Que usted, yo ¿qué le pregunta? Una pregunta que usted tenga
para los católicos o para mí como sacerdote de la Iglesia Sí, Católica. bueno. Hay una para que María no se siente desventada, diga, ay, el padre me cogió, no me gusta ser así, Bueno. pero bueno, ¿qué pregunta tú me harías? Yo le pregunto, ¿cuál cree que va a ser el tema de discusión al final, o sea, al final de esta tierra, de este siglo? O sea, si usted cree que pronto Jesús va a venir y este mundo va a terminarse. Bueno, lo que creemos, ya habíamos hablado hace rato que después de la muerte viene el juicio. Lo que creemos es que antes del fin del mundo hay resurrección. Unos para la vida eterna y otros perdición, ¿cierto? Ajá. Entonces, ahora Entonces yo le pregunto, viene el juicio universal. Después del juicio universal, visión beatífica en el cielo. Primera de Juan 3.2. ¿Qué le lean? primera de Juan. 3.2. Visión beatífica en el cielo. ¿Qué dice Primera de Juan 3.2? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha Somos manifestado hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a seremos Él, semejantes a Él, porque le veremos tal como le Él es. veremos tal cual es. Esa Ajá. es la visión beatífica. Ajá. Después de la muerte. Es un dogma, María es un dogma definido en la Iglesia Católica en 1100, 1200, el Papa Benedicto 12 o 14, una carta apostólica o encíclica que llamaba Benedictus Deus, muy buena. Entonces lo que creemos es visión beatífica después del juicio y otros condenación eterna en los más profundos infiernos, como está en Apocalipsis 20:15, si quiere le hablo. Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego, vean. Entonces lo que creemos después de la muerte, después del juicio universal, visión beatífica, y en este momento hay visión beatífica en el cielo. Claro, hay visión, en este momento los bienaventurados en el cielo ven a Dios cara a cara, visión beatífica, y otros pues están en la condenación eterna, que bueno. Dios nos libre. Sí. Bueno, María, Y no sé entonces, qué y, o sea, producción. ¿qué va a venir? A juzgar a vivos y muertos. Pero ¿para qué si los justos ya están en el cielo? Y los que están aquí, en Pues la tierra los- vivos. O sea, pues bueno, entonces vendría solo por los vivos. Y por los muertos también para confirmar su condenación. Sí, o confirmar su redención. visión beatífica. Confirmar. Bueno, entonces, ¿por qué habrá resurrección? Dice que cuando venga Jesús, los muertos en Cristo, es decir, los que creyeron, resucitarán primero. Sí. Pero se supone que ya están en el cielo. Eso es lo que yo no Pero entiendo. en el cielo, ¿qué es la resurrección? Ya tener el cuerpo. Ajá, o sea, ¿qué es No lo que hay tienen en el cuerpo. Es la sola del alma espiritual. ¿Y el cuál es espíritu. el alma? El alma espiritual es el alma espiritual singular de cada persona. O sea, El cuerpo está en el sepulcro o en el panteón o en la tierra. o vuelto polvo. Su alma espiritual continúa el camino porque el alma es inmortal. Ajá. El alma es inmortal. El alma espiritual, perdón. O el espíritu racional, es lo mismo. Sí, en Eclesiastés dice que el polvo vuelve a la tierra a ser polvo, Sí. y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Exacto, y por eso entonces sí ve está en espíritu. Entonces, la ¿Cómo resurrección, entendemos nosotros ese tema? la resurrección es volver al cuerpo que tenía. Entonces, exacto, pero ¿cómo entendemos ese tema? Nosotros, Sí, sí. si dice que los muertos nada saben, no tienen más nada que ver debajo del sol, es decir, para nosotros un muerto deja de existir. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que Dios recibe en el cielo? ¿O qué es lo que ya prácticamente lo único que de pronto queda, que en últimas es un soplo, el soplo de vida que Dios le dio a Adán, por ejemplo? Entonces, ¿qué es un soplo? Al salir de la boca de Dios, al cuerpo de Adán, pues fue vida. Sí. Pero el soplo sin el cuerpo, pues no es nada. Claro. O sea, en estos momentos hay visión beatífica en el cielo, pero ellos están en espíritu, pero el cuerpo no, porque el cuerpo... Por el eso, pero ellos cuerpo- sienten. No, el cuerpo, pero el alma sí, porque es inmortal.
Pero entonces, ¿por qué dice que los muertos nada saben? Pero en cuanto, obviamente porque usted ve un cadáver y usted el muerto, hola, y los muertos no le dice nada. Pero no sería, pues yo El no puedo muerto, pensar eso. es que el muerto ahí solamente está hablando de la materia, Ajá. pero el yo espíritu me no pongo está a ahí. pensar, ¿Por yo qué me un pongo- muerto tiene espíritu? No, Ah, entonces no es el espíritu, es la sola materia, ¿sí o no? sí. Bueno, pero yo me pongo a pensar, sería, pues si eso fuera así, ya todos nos moriríamos y cada quien, el uno iría al cielo y el otro iría al Ese infierno. sería el Ya. juicio final, pero no sabemos cuándo. Sí. Bueno, entonces nosotros como adventistas no creemos eso. Entonces, ¿qué No crees? creemos que el alma sea inmortal. Pero si Creemos que el soplo de vida se acabó. y el alma, No ¿cuándo? existe. O sea, Bueno, María, y cuando hay el alma, usted tiene alma, el alma racional o el espíritu, ¿es creado por quién? pues por Dios. Por Dios. ¿Y es material o inmaterial? O sea, es Es como nuestra inmaterial. mente, nuestra vida. Por eso es inmaterial. Cuando una persona se muere, muere el espíritu de la persona ahí. Se acaba todo. Sí. Pero entonces, ¿por qué dice que el espíritu vuelve a Dios en Eclesiastés? Pues precisamente porque O sea, no se muere. es el soplo de vida, un soplo que haciendo nada. Por eso, pero ¿por qué dice que el espíritu vuelve a Dios? Pues lo que yo entiendo es que digamos ya, o sea, Veamos el se texto. acabó. Veamos el texto. Porque dice, el espíritu vuelve a Dios. O sea, no muere ahí con el cuerpo. El cuerpo sí muere, pero... Pero el- entonces ahí tendría que decir, el espíritu vuelve a Dios. muere, pero no dice nada de eso. Dice, el espíritu vuelve a Dios. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los otros nada saben, ni tienen más recompensa, su Eso. memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio, su envidia, ya no tienen parte en lo que se hace debajo del sol. ¿Qué sigue después? Dice, ¿a dónde comen tu pan con gozo? Bueno, porque tus obras no son agradables a Dios, y en todo tiempo. Y dice, el espíritu vuelve a Dios, es más adelante. Sí, es que Les voy a mostrar un poco el panorama. Este aquí, no deja cambiar. No lo tengo. no encuentro. Ahí está más adelantito. Los muertos nada saben y ahí más adelantito dice eso. No está. Pero entonces cuando dice el espíritu vuelve a Dios, o sea, es inmortal el espíritu. ¿Sí o no? Pues lo que nosotros creemos que en realidad vuelve a Dios es el soplo. Por eso es el espíritu. Un soplo, pues un soplo Es el espíritu. Es un soplo. Sí. O sea, el muerto, el espíritu se divide, que sería la muerte, y el espíritu va a Dios. O sea, el muerto nada sabe en cuanto es carne, sola carne, pero el espíritu va a Dios. Por va eso, al pero juicio. una separación de eso ya no es nada. Claro. O sea, si se separa Pero el tú crees- soplo de Dios del cuerpo, ya no es nada. Exacto, pero entonces en la resurrección vuelve el espíritu a unirse al cuerpo antes del juicio. Pues no entiendo cómo será eso. Es un misterio, pues sí, pero dice los Pero- muertos en Cristo resucitarán primero. A la voz del Hijo de Dios, todo la persona que hubiera sido volverá a ser. Bueno, por eso entonces nosotros creemos, está aquí fue bastante, nosotros creemos que la resurrección es antes del juicio y que en este momento hay visión beatífica en el cielo y los que estamos acá en la tierra pues obviamente no tenemos visión beatífica, pero no tenemos visión beatífica, pero hay vida en Cristo
como otros pueden estar alejados de Cristo llenos de pecado, ¿cierto? Entonces la resurrección es, se vuelve a unir al cuerpo, el alma racional o el espíritu que estaba con Dios, o bueno, según sea el caso, ¿verdad? Eso es lo que creemos, pero obviamente el muerto nada sabe, pero el muerto no tiene espíritu. El muerto está el solo cuerpo ahí, su materia muerta porque no tiene el espíritu, pero el espíritu continúa al juicio, como dice Abraham en diciembre. ¿Sí? Eso es lo que creo. Bueno, no sé qué otra pregunta tengas para hacernos, María, una pregunta para los católicos. Bueno, pues en eso creemos diferente porque nosotros creemos que el alma no sigue viviendo. Pero dice el espíritu vuelve a Dios. Pero pues, no sé, o sea, tendría que Bueno, explicar un poco más el tema, vamos a leer. comprender más el tema para Léase. de pronto después. Léase primera de Pedro 4:6. Dios mío, está que llueve duro, entonces allá en Anticol el río se ha llevado la carretera. Esperamos podamos pasar sanos y salvos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Ay Dios, mira lo que dice ahí. ¿A quién fue predicado el Evangelio? A los muertos. ¿A quién fue predicado el Evangelio? Para que sean a los muertos. A los muertos, o sea, entonces ahí que esos muertos escucharon. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Cristo. Ahí está. Pero ahí se refieren muertos al pecado. O sea, muertos porque dice, o sea, Pablo está hablando. Muertos al pecado, ¿cómo así? O sea, para que muertos porque definitivamente sin Cristo no hay vida. Pero es que ahí no están hablando de los difuntos. No. ¿Por qué no? Pues Deme la evidencia. Vea, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos mismos darán cuenta a los que está preparando lugar para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí está, mire. Ahí está, juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces diría, vino a predicar el evangelio a los vivos, no, él dice a los muertos. Bueno, y ahí que Pues está hablando del descenso de Jesús a los infiernos. Primero, léase 3:18, antecitos. Ahí está hablando del descenso de Jesús a los infiernos. ¿Sí ve? Primero de Pedro 3:18. No, yo sé que María es buena persona, no es como otras personas. así mismo Cristo padeció Cristo padeció una sola vez por los pecados, ahí está. Ajá. ¿Qué sigue? El justo por los El injustos, justo por los injustos para llevarlos a Dios, para llevarlos a Dios. siendo a la verdad muerto en la carne, Muerto en la carne, mira lo que dice ahí, muerto en la carne, o sea, murió. ¿Qué Ajá. sigue? pero vivificado en el espíritu. Vivo en el espíritu, ¿qué sigue después? Y en espíritu fue y predicó, Fue, mira lo que dice ahí, en el espíritu se fue, y o sea, predicó a los espíritus encarcelados. predicó a los espíritus encarcelados, O sea, ¿cuáles son? los que habían muerto antes de Cristo. Pero mire lo que dice aquí, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días del fin. Listo, Mientras se estaban preparaba el muertos. arca. Y fue Jesús a predicarle el evangelio a los muertos, ¿sí? Entonces, ¿qué piensas de ese texto? Pienso que, no sé, Pienso o sea, que no sé. más o menos en lo que yo he leído, cuando este texto habla de los muertos, está haciendo referencia a los que definitivamente no conocen de Dios. No, pero no, pero si es que dice que Jesús murió, o sea, ya son los difuntos, porque Jesús dice que ya murió, dice muerto en la carne, vivo en el espíritu. O sea, es el descenso a los infiernos, lo que decimos nosotros. María dice, creo en Jesucristo, que descendió a los infiernos. Ajá. Ese es el fundamento bíblico, el descenso a los infiernos de los señores. Bueno, María, ya vamos a llegar Yo a tengo este... que estudiar ese tema. Sí, claro, cualquier cosa. Bueno, María, una pregunta. Sí, ¿Usted sabe dónde surge la Reina Valera? no. ¿Usted sabe? Casiodoro de Reina, ¿no? Algo Y así. Cipriano de Valera. Ajá. ¿Y cuándo? ¿A partir de qué fecha? 60. ¿Usted conoce la Biblia de Casiodoro de Reina?
La de Casiodoro de Reina, que se llama la Biblia del Oso, creo que se llama. Es la Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso. ¿Y esa, usted sabe cuántos libros tiene esa Biblia? No. 73. La Biblia ¿Por qué del... los eliminaron? Exacto. Esa es la pregunta. Y después, Cipriano de Valera, la Biblia del Cántaro, y la Biblia del Cántaro y la Biblia del Oso tienen 73 libros. Los protestantes originales, entre comillas, de forma protestante, ellos tenían una Biblia con 73 libros. ¿Tú no te has hecho esa pregunta? ¿Por qué esa Biblia que tiene 73 libros y tú tienes la Reina Valera, que está aquí, 66. tiene 66? ¿Tú sabes quién le quitó los 7 libros? No. Bueno, vas a aprenderlo. Las sociedades bíblicas de Edimburgo, en 1825, unos hombres le quitaron 7 libros a la Biblia: Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos, se veía Eclesiastes. ¿Tú crees que las sociedades bíblicas de Edimburgo se equivocaron? No lo sé. Puede ser. Se Tal vez. equivocaron porque como hombre le quitaron 7 libros a la Sí, Biblia. claro, y dice que ni una jota ni una tilde, pero Apocalipsis 22, 18 me parece, que dice eso, que le quite, o el que le ponga libro, hay libros de esa profecía, que le caigan las plagas de Egipto. O sea que tú crees que los de Edimburgo que les caigan las plagas de Egipto, porque le quitaron 7 libros a la Biblia. pues Y ahí fue donde surgió, entonces lo unieron Cipriano de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Reina Valera, y a partir de ahí fue que surgió la Reina Valera. ¿Tú sabías esa historia? ¿Tú crees que tumbaron al mundo, engañaron al mundo quitándole esos 7 libros? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? puede ser, si estaban en la Biblia, pues nadie. Se lo quitaron. Pues lo Entonces mismo tú- que dicen ahorita, como decir que el Papa le quitó un mandamiento o cambió los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, ahorita vamos a ese tema. Claro, podemos mirar ese tema, a ver si es cierto con Biblia, pero miremos lo de los libros de la Biblia. O sea, mira, la primer Biblia del cristianismo se llama la Vulgata Latina, es la primer Biblia del cristianismo. Y la primer Biblia del cristianismo tiene 73 libros. La Biblia que usó el Textus Receptus, que usó Martín Lutero, era la Vulgata Latina, escrita en latín, y tenía 73 libros. Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, usó el Textus Receptus para traducirlo y tenía 73 libros. Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, también usó una Biblia, la Vulgata, con 73 libros, y también 73 libros, y también tenía 73 libros, que era la de la Vulgata Latina. Y así hasta 1825 todos, católicos y protestantes, todos tenían 73 libros. Fue las sociedades bíblicas de Edimburgo que crearon la Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, en honor a ellos, pero le quitaron 7 libros. Y obviamente eso es blasfemia, porque quitarle 7 libros a la Biblia. Sí, claro. Esa es la historia de la Reina Valera. Bueno, entonces para que lo pronuncien. Bueno, ¿cuál mandamiento dices tú que le quitó el Papa? ¿Cuál? Bueno, pues dice que cambió la ley de Dios, no está tal y como está en la Biblia. O sea, o por lo menos nosotros decimos no, creemos pues que los 10 mandamientos es como la ley de Dios. Aparte de las leyes de Moisés, los 10 mandamientos es la ley moral, o sea, es la ley de Dios. Bueno, vamos a leer Marcos 12, 28. Vamos a ver qué dice Marcos 12, 28. Ya vamos a llegar, ya tu esposa allí te espera, ¿verdad? Marcos 12, 28, ¿qué dice? Dice, acercándose uno de los escribas que los había dado oído discutir y sabía que los había respondido bien, le dijo, ¿cuál es el primer Ahí está. mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué sigue? El primero de todos los primero mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y amarás al Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu con toda tu corazón, fuerza, con
toda tu mente, fuerza, y con toda tu alma, y con todo tu ser. O sea, ahí está el Ese primer es el mandamiento. primer mandamiento. ¿Y cuál era el primer mandamiento de Éxodo 20, María? Si quieres leer. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Exacto, y entonces, ¿tú crees que Jesús lo cambió? Pues no, ahí está diciendo lo mismo, amarás a tu Dios. ¿Y tú qué prefieres Por encima decir? de todo. ¿No tendrás otros dioses o amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuál es mejor? Amarás a Dios. Exacto, y ese es el primer mandamiento que nosotros tenemos. Ajá. Entonces ahí Jesús cambió ese mandamiento, porque no te harás ídolos. Ajá. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sí. O sea, ahí, ¿usted cree que la Iglesia Católica se equivocó ahí al poner de primeras amar a Dios sobre todas las cosas y no otro, como dice Éxodo 22, no tendrás ídolos? Ajá. Bueno, pues no, está bien. ¿Te has fijado en ese detalle? Entonces, ¿sí le quitaron mandamientos? No. Por Bueno. ahora, pues no, ese no. Entonces, ¿Cuál de otro? pronto, pues aquí Dios resume los mandamientos en dos. Ok. Amarás a Dios y al prójimo. Amar a Dios sobre Pues todas cuando las yo amo a Dios, por lo menos, pues guardo lo que Él me dice, lo que Él me manda. Lo que pasa es que, pues muchos, tú no, porque yo veo que tú eres una persona de bien, pero muchos que dicen amar a Dios y odian al hermano, odian al pápalo, Exacto. odian al vecino, entonces eso, y el primer mandamiento es amar. Yo pienso que esa es la conclusión de aquí esta charla, porque ya llegamos, ya tu esposo te está esperando. Concluimos esto en que el mandamiento es amar y que tenemos que buscar la verdad y nosotros estudiar bastante, ¿cierto, María? Sí. Yo te invito a que miremos. Sobre todo los temas que son, pues que a veces nosotros los pasamos por alto, pero sí son importantes. Por lo menos yo lo voy a estudiar para que de pronto otro día pues, Sí. ya tenga más argumentos. María es una persona muy respetuosa, ella no es fanática, me parece que es una persona de buen corazón. Yo la conozco desde hace bastante, como unos 3 años, Sí, más o menos. y somos pues amigos, nos saludamos, ella es muy respetuosa, le dice uno padre, a veces le dice uno padre y todo eso, pero pues yo veo que es una persona muy respetuosa. No, la verdad, María, muchas gracias por este diálogo, esperamos que si de pronto usted se habla con su pastor, dígale, uy, conocí a un padre que le gustan los debates, dígale que si hacemos un debate sobre si es el sábado o el domingo, Listo. y me da la razón, y si quiere lo podemos hacer en vivo, en público, en la brecha o ahí en el pueblo. Me parece. Sería muy fructífero hacer un debate sobre si es el sábado o es el domingo. Entonces, eso es. Bueno, mis amigos, muchas gracias por acompañarnos. Dios les pague, les bendiga, les multiplique todo. Y le damos gracias al Señor por este momento que nos ha regalado. Le pedimos que nos sostenga con su amor, con su poder, que bendiga a María, que ahorita se seguir su viaje y está que llueve, se pone peligrosa la tierra. Pero bueno. Entonces vamos a decir la bendición y que el Señor todo por eso bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Despídase, María, hasta luego. Hasta luego. Dios los Eso. bendiga.